Paz de Cristo, hermanos. La primera pregunta de la noche la hace un hermano que dice: ¿qué fue de José, el padrastro de Jesús? Pues la respuesta es que la Biblia dice nada de José después de cuando él cumplió 12 años, que fueron al templo y el Señor se quedó ahí, y se le menciona, ¿no? Nada más, pero fuera de ahí, no, más adelante ya no se menciona nada. Obviamente cuando nació Jesús o cuando iba a nacer, que María fue concebida por el Espíritu Santo, pero fuera de ahí no se menciona nada. Se cree que posiblemente haya muerto, ¿no? Pero la Biblia no menciona nada de eso. Se cree que murió. Sí, lo más probable es que haya fallecido. Inclusive cuando Cristo se hace público en su ministerio, él ya no habla en la palabra de Dios. Hasta la última referencia a José, su padrastro, fue a los 12 años, cuando iban al templo. Y Josefo, que es uno de los historiadores del primer siglo, un historiador judío, no hace referencia inclusive a José. Pero lo más probable, como dice el hermano Philly, es que haya fallecido para entonces. Y todo tiene un propósito, porque Jesús, los genes de Jesús no son los genes de José, son los genes de María y los genes de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente José desaparece para que solamente sea el Hijo de Dios. Muy bien, entonces lo que la Biblia nos quiere enseñar sobre José es lo que nos dicen los primeros versículos en el nacimiento de Jesús, en el embarazo de María. Ya fuera de eso, pues es algo que Dios no nos quiso decir mucho de eso. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que dice: en el cielo vamos a conocer a nuestros amigos, pareja, familia, etcétera. Yo creo que nos vamos a conocer todos, ¿no? Obviamente, en el monte de la transfiguración, pues Jesús conoció a Moisés y a Elías, los conoció, ellos están fallecidos, y sí nos vamos a conocer. Sí, no sé qué más dice la pregunta. Que si nos vamos a conocer después en el cielo. Sí. Bueno, ¿ya terminó, hermano? Ya. Bueno, no es en el cielo, es en el cielo nuevo y tierra nueva que vamos a tener. Lo que pasa que escatológicamente a veces nos han enseñado de que vamos a vivir así como angelitos en las nubes, sino cuando se analiza a profundidad la escatología bíblica, los tiempos del fin, posterior a la segunda venida de Cristo, vamos a vivir así en espíritu, alma y cuerpo, pero no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorificado a semejanza de Cristo, y seremos tal como Él y lo veremos tal como Él. Hay un movimiento religioso que maneja lo que se llama la aniquilación del alma después de que morimos, que ya que se duerme el alma y no sabemos más de eso. Pero si analizamos bien el respaldo bíblico de qué sucede después de la muerte física, o sea, la muerte es separación. Nuestra alma y nuestro espíritu no se aniquilan. Inclusive pueden analizar bueno, algunos dicen que es parábola, otros que no, pero el texto donde Jesucristo enseña de el Lázaro y el rico, ahí está exactamente. Y después cuando Él nos dice cómo vamos a hacer en la vida eterna en la esfera sexual, o sea, nos dice que vamos a ser también como los ángeles asexuales, pero vamos a vivir una vida así exactamente como estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Eternos en espíritu, en alma y cuerpo, en un cielo nuevo, una tierra nueva, pero en la presencia misma ahora de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a comer y todo, Camarones no. ¿Quién sabe? Mejor Santificados. Sí. Yo creo que sí. No nos vamos a acordar de nada malo, no nos vamos a acordar de los que no están. O sea, todo eso se va a borrar de la memoria. Sí, lo más importante de todo es que la vida eterna, les digo, no es en el cielo, la vida eterna va a ser en la tierra, pero así como era el huerto del Edén, donde no había relación al pecado, donde no había dolor, no había maldad, no había inmoralidad sexual, no había muerte, enfermedad ni nada, así va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva. Va a ser toda el globo terráqueo. No va a haber, o sea, va a ser el huerto del Edén restaurado por Cristo. O sea, lo que se perdió en el huerto del Edén por causa de un hombre en un huerto, el huerto del Edén, se recuperó en el Getsemaní, otro huerto a la ladera del Monte de los Olivos, del lado oriente de Jerusalén. Pero esto todavía no lo hemos alcanzado, lo vamos a alcanzar después de que Cristo venga. Va a ser tremendo, chido, hermoso, bonito, Ya nos vamos a pelear, por cierto, Es que yo quiero saber
porque en algún momento yo escuché que va a haber gente nueva. Quiero saber si va a haber gente nueva. Va a haber nacimientos o cosas así. Sí, adelante, contesta. No, absolutamente no. Yo, a lo que sabemos, Vamos a ser asexuales. vamos a ser asexuados. O sea, la sexualidad humana el Señor la dio para reproducir y llenar la tierra. Y ya que se complete el número, no hay más reproducción. Es como los ángeles. Hay un número de ángeles, hay un número específico de ángeles que Dios creó. ¿Sí? Entonces, en lugar de que Dios creara a los seres humanos, nosotros mismos nos estamos reproduciendo. Pero llegado el momento creemos que eso se acaba. Entonces continuamos con la siguiente pregunta que dice, ¿puede un cristiano ser incinerado? Yo digo que según la palabra de Dios no hay un versículo que diga que no lo puedan hacer. De hecho, si nos vamos a la palabra de Dios, dice que este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y lo único que va a permanecer es el alma. El espíritu se va con Dios y es el alma. Así que el cuerpo, en ese sentido, no debemos de tenerlo así como una cosa de adoración, no sé, como algo sagrado, porque el cuerpo tiene que regresar a la tierra, ¿no? Como aquellas personas a lo mejor que momificaban en el antiguo Egipto a sus muertos y los tenían ahí vivos, no sé cuál era la idea, ¿no? A lo mejor porque lo consideraban como algo sagradísimo el cuerpo, pero el cuerpo es terrenal, el cuerpo es animal y el cuerpo tiene que irse a la tierra, ¿sí? Así que no importa cómo destinemos ese cuerpo, hay gente que lo incinera, bueno, y riega sus polvo, sus cenizas allá al mar, bueno, desde allá el Señor lo va a transformar cuando Él venga, ¿sí? Porque también nos ponemos a pensar qué pasa con aquellas personas que mueren en un accidente de avión, ¿no? Y se caen al mar y llegan los tiburones y se los comen y luego los defecan en el fondo del mar, o sea, ¿qué va a pasar? El Señor ya no va a transformarlo. De ahí va a salir también. Entonces, realmente el cuerpo se queda aquí en la tierra, ¿no? Entonces, si alguien quiere incinerar su cuerpo después de muerto, bueno, tiene toda la libertad de hacerlo. La palabra de Dios no dice nada en contra, ¿no? Y si alguien quiere donar todos sus órganos para beneficiar a otras personas, también lo puede hacer. Bueno, hay que ver dos puntos de vista importantes en cuanto a la cremación o incineración, ¿verdad? Una cosa es inhumar un cadáver, o sea, inhumarlo es meterlo en la tierra, exhumarlo es extraerlo de la tierra, ¿va? La cremación puede tener dos aspectos. Uno, la cremación o incineración que conocemos históricamente, no ahora en la modernidad con estos hornos crematorios que tenemos para realizar el proceso, eran cremaciones paganas, ¿sí? Cremaciones paganas eran formas de rituales que le ofrecían al cadáver y generalmente le ofrecían a los dioses que representaban, y ese humo de la cremación era como un olor fragante a sus dioses. Esas son cremaciones paganas, ¿verdad? Cada ritual en cada religión, sean islámicos, hinduistas, budistas, etcétera, etcétera, tiene un ritual funerario específico. El ritual que se le dé prácticamente no determina dónde está el alma en ese momento, porque el espíritu y el alma se separan del cuerpo en el momento de la muerte. El proceso que se le da al cuerpo no define dónde va a estar. Bien, en la actualidad, inclusive en el río Ganges, en Nueva Delhi, allá en la India, es tan común, o sea, dentro de sus rituales funerarios son rituales paganos. Ellos tienen aproximadamente 1000 y tantas religiones y como 2000 y tantos dioses. Todo es Dios allá, ¿verdad? Desde la cucaracha, el perro, el gato y todos. Entonces, el río Ganges para ellos es un dios, el río. Y todos sus cadáveres los van y los ponen, le hacen un altar, lo ponen el cadáver ahí y lo están cremando por días. Es una cremación pagana. En la actualidad puede haber cremaciones por disposiciones sanitarias, como nos sucedió actualmente en la pandemia. Muchos no tuvieron que autorizar para ser cremados. Es más, no llegamos a unos niveles donde probablemente como en España, donde la pandemia del COVID se estuvo tan fuerte que los cadáveres tenían que meterse donde patinaban, en una cancha de patinaje, para que por allá más o menos en 3 meses, en la lista de espera para cremación, fueran cremados. ¿Por qué? Porque estamos ante una pandemia y no sabemos qué tan agresivo era el virus y no podemos mantener un virus contagiante. Bueno, muchos cristianos y muchos pastores fueron cremados aún sin la autorización. No repercutió para nada en su
destino final de su alma y de su espíritu. En la actualidad va a ser más común esta cuestión de la cremación. Les explico esto y cierro con lo siguiente. Yo no encuentro bíblicamente, haciendo un análisis bíblico, teológico, una contraindicación para, ¿verdad? La verdad yo le voy a decir, si yo me muriera, pues yo diría, bueno, no, pues a mí llévenme al rancho allá donde nací, y allá me hacen mi funeral y ya me sepultan. Pero nadie sabe dónde va a quedar. Puede ser que yo ahora que vaya voy a hacer un viaje, me voy a subir a un avión, a lo mejor me pasa lo que dice el hermano Philly, ¿verdad? Se cae el avión y ahí me quedo y yo no preparé ese funeral, pero si así Dios preparó para que yo tuviera mis últimos días aquí, o qué sé yo, una muerte distinta donde no recuperen mi cuerpo, donde quede mi cuerpo, el Señor lo va a levantar, así sea en el fondo del mar. Entonces, yo creo que ahí hay libertad, ahí no hay que encerrar ni una posición ni otra, tenemos que ser muy sensatos, muy equilibrados, porque finalmente no se están haciendo cremaciones de índole pagano, sino por disposición sanitaria de los cuerpos o por las condiciones del modernismo, de que hay ciudades tan grandes donde los panteones están llenos, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión, con un componente científico también y bíblico, y finalmente pues cada quien va a tomar la decisión. Esa es mi opinión, no sé el pastor qué opinión tenga al respecto. Mi opinión es que, según las circunstancias, si me veo obligado, pues está bien, no hay problema, no pasa nada. Si las circunstancias así me lo están pidiendo, como en el caso de la pandemia. Pero si hacerlo porque otros lo hacen, o porque está de moda, o por comodidad, o lo que sea, ya es una decisión de cada uno. La Biblia dice, en cada situación, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió y fue sepultado en las ciudades. Murió Isbán y fue sepultado en Belén. Murió Elón y fue sepultado. Y usted va a encontrar que siempre que se mueren son sepultados. Las cosas que están escritas, por algo están escritas. El Señor dejó muy claro, polvo eres y al polvo volverás. O sea, digamos, la voluntad permisiva de Dios pues es muy amplia y según las circunstancias, pero la voluntad perfecta de Dios es lo que tenemos que buscar, y eso lo encontramos en las Escrituras. El único caso en la Escritura de alguien que fue quemado fue Saúl y creo que Jonatán. Los quemaron ya después de tiempo que estaban colgados los filisteos cuando murieron, y dice la Escritura que los quemaron. Es el único caso que menciona, pero toda la Biblia no menciona. Sin embargo, repito, si es por algo circunstancial, no hay condenación. Entonces, ¿puede un cristiano ser incinerado mientras no le estés rindiendo culto a algún dios o cumpliendo con algún ritual macabro, o pagano? O sea, no hay tanto problema. O sea, la Biblia no nos habla en contra de eso, y de todas maneras este cuerpo se va a perder, no va a ser el cuerpo con el que estaremos la eternidad, tendremos un cuerpo nuevo, glorificado. Así es que, y como dice Philly el doctor, o sea, si caes al mar y te comen los tiburones, de ahí te levantará el Señor. Es circunstancial, pero sí quiero dejar bien claro, hermanos, nuestras decisiones, ¿cómo las tomamos? Vamos a ser juzgados por nuestras decisiones. La Biblia dice, por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás justificado. Nuestras decisiones, ¿qué decidimos y por qué lo decidimos? Eso es lo importante. Entonces, que la decisión que tomemos sea una decisión pues que agrade a Dios, ¿no? Si ese es nuestro deseo. ¿O cuál es nuestro deseo? O sea, ¿qué es lo que está detrás de nuestra decisión? Eso es lo que yo quisiera dejar claro, ¿no? Si quieres, ya es de cada quien, pero pensemos muy bien el por qué hacemos las cosas. Sí, porque sobre todo y ante todo, en el cristiano, su prioridad es lo que dice Dios, la palabra de Dios, y cómo él puede honrar a Dios con cada acto y con cada decisión que él toma. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dicen, ¿podrían explicar qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimentos, ¿no? Por un periodo de tiempo.
Mande. Por un periodo de tiempo. Abstenerse de alimentos por un periodo de tiempo, pero es el trasfondo del ayuno no es como a lo mejor algunos tienen de que voy a ayunar para que Dios me lograr el favor de Dios. Ese no es el ayuno. El ayuno es humillar tu alma, es cuando alguien tiene mucha necesidad que no tienes ganas ni de comer, ¿sí? Por esa necesidad que tienes. Entonces es una manera de decirle a Dios, a lo mejor de manera inconsciente o inconsciente, de que que tienes una necesidad muy grande, ¿sí? Para mí eso es lo que en la Biblia viene como el ayuno, es humillar el alma, humillarte a ti mismo y humillar la carne, y de esa manera también estás más abierto, más receptivo a lo que Dios quiere decirte, a lo que Dios quiere hablarte o a lo que Dios quiere comunicarte, ¿no? Bastante amplio el tema de ayuno, ¿verdad? Para hablar de ayuno es hablar muchos temas, varias horas. Pero en síntesis, o sea, nosotros tenemos como hijos de Dios dos naturalezas. Una naturaleza de la vieja naturaleza con la que nacimos y la seguimos arrastrando hasta el día de nuestra muerte. Y todos los que hemos nacido de nuevo tenemos una nueva naturaleza, la simiente de Dios, el Espíritu de Dios. Y ahora sí, antes no luchamos con esa vieja naturaleza. Nos levantábamos y, como dice, nos dejábamos guiar por esa vieja naturaleza hacia el pecado, de todo tipo. Nos rendíamos, como pescaditos en el agua andábamos en el pecado, producto de esa vieja naturaleza, la naturaleza del pecado. Pero hoy el ayuno tiene muchas implicaciones, pero así en síntesis, el ayuno, como dice el hermano Philly, es para mortificar esa vieja naturaleza. Es para, y no nada más es abstenerse de un alimento por cierto tipo de tiempo, ¿verdad? Porque hay varios tipos de ayunos, sino tener un tiempo de apartamiento para Dios, en la comunión con Dios, porque eso te hace más espiritual, hace que tu espíritu humano entre en esa conexión con el Espíritu de Dios, y esa vieja naturaleza que te está atormentando todos los días, lo estás golpeando, entonces fluyes en lo espiritual. Y tienes que tener, o sea, eso de ayunar todos los días hay que analizarlo muy bien, ¿verdad? Más vale uno a la semana o uno al mes, pero bien ayunado, porque lo demás es puro malpasado, ¿verdad? Es puro malpasarse. Y andan todos hipoglicémicos y se descompensan de las patologías que tienen. El ayuno tiene que ser acompañado de una comunión con Dios en la lectura de la palabra de Dios, en la oración. Y aún si estoy trabajando y estoy operando y estoy ayunando, estoy orando en ese momento. Tengo un tiempo, voy y leo la palabra de Dios. Ese es un verdadero ayuno, ¿verdad? Y finalmente, pues obtenemos los beneficios del ayuno, pero es una arma poderosísima el ayuno, pero asociado a la oración, asociado a la comunión, ¿verdad? De acuerdo. El ayuno es parte de tu búsqueda de Dios. No es fácil ayunar, es una de las cosas más difíciles que hay. Pero cuando tú tienes deseo de Dios, de buscar a Dios, es una manera muy buena, porque demuestras a Dios que le estás deseando y que le estás buscando, estás mortificando tu carne para que tu espíritu esté más sensible a su espíritu y puedas tener comunión con Él. Es muy poderoso el ayuno, es muy difícil precisamente porque es poderosísimo. Si tú quieres acercarte al Señor, no hay mejor forma, oración y ayuno. Y es, como dije, es una manera de buscar al Señor. Fluye más en el espíritu y menos en la carne. Exactamente. Y bueno, nada más para agregar, pensando en el Señor Jesús cuando ayunó 40 días y estuvo en el desierto y que el diablo lo tentó y le dijo que convirtiera las piedras en pan, entonces el Señor le dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ayunar es una forma también de decirnos a nosotros, no solamente del alimento carnal vivimos, sino necesitamos de su presencia, de su palabra, pero también de ese contacto del Espíritu de Dios con Dios en nosotros, ¿no? Y es una forma de decir también, no solo de pan vive el hombre, sino de Dios vive el hombre. Exactamente. Y a nivel ministerial, el ayuno se usa para que, por ejemplo, los ministerios de poder, los evangelistas, los que se mueven en esa situación, como el Señor Jesucristo, 40 días ayunó y empezó su ministerio haciendo milagros, y eso ya es otro nivel, eso ya son, pero es lo que les quiero decir, es que el ayuno los lleva a unos niveles espirituales con Dios muy importantes. Entonces, pero sí es amplio el tema, porque hay que saber ayunar, ¿sí?
Hay que saber ayunar, no desayunar. Un hermano ayunó 40 días y quedó loco aquí en Tocuichamona. ¿Por qué? Porque no dormía y no comía. O sea, tienes que ser sabio para ayunar, pero pues ya quisiéramos ayunar. Porque yo recomiendo como pastor a una persona que quiere buscar a Dios y que quiere tener una comunión buena con el Señor, una vida cristiana buena, sólida, un ayunito por semana mínimo, ¿sí? Tranquilito, un desayuno, ¿verdad? Un día de consagrado al Señor, mínimo 2, estará muy bueno y tu vida espiritual se mantendrá bien, bien padre con el Señor. Espiritualmente estarás fuerte, resistirás la tentación. Es muy bueno el ayuno, muy saludable y físicamente también es muy saludable. Así es. El ayuno todo ayuno es precedido por un deseo, un anhelo, algo como que yo deseo esto mucho más que el satisfacerme ahorita. Pues si yo quiero acercarme más a Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero que mi familiar sea salvo, yo tengo esta necesidad y es ese pesar que te lleva a la búsqueda, ese querer más. Y es eso lo que Dios ve, y en ese proceso tu carne va muriendo y tú vas disminuyendo y vas creciendo tu espíritu, te sensibilizas a Dios. Es por eso, no necesariamente es aguantarme comer 40 días y ya después estoy super saiyajin y voy a levantar muertos, porque es saber ayunar, es buscar a Dios. No es nomás el acto de no comer o el acto de no ver la tele o no hacer algo, pues es ese. ¿Por qué ayunas? Yo quiero ver el rostro de Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero que mi familiar sea salvo, etcétera, etcétera. Y eso te lleva a buscar a Dios, y en eso tu espíritu crece y tienes una nueva relación con Dios y un crecimiento espiritual. Exactamente. Muy bien. Siguiente. Dedico todo mi tiempo en mí, en algo que yo creo que me mejora en lo personal, pero a veces siento que descuido otras áreas de mi vida. ¿Es malo? Bueno, como que está medio afanado con una sola cosa, ¿no? Y descuida otras áreas. Yo creo que ahí está el problema, en la misma pregunta que él lanza, de que si descuida otras cosas. Yo creo que Dios nos ha llamado a estar, a ser perfectos en todo. O sea, llámese perfección no como algo que no tenga errores, sino como algo que tú vas a poner todo lo que esté de ti para hacerlo y hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, si hay áreas descuidadas, yo creo que eso no está bien delante de Dios, ¿no? No podemos descuidar las áreas que Dios ha puesto en nosotros, si esas áreas son importantes. Me imagino que han de ser importantes para esta persona, por eso lo estoy diciendo. No es que tengamos que hacer todas las cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque hay cosas que no las vamos a hacer, las vamos a dejar a un lado, pero las áreas que competen con nuestra vida, no sé, mi relación con Dios, mi familia, mi esposa, mis hijos, la iglesia, ¿ok? Son áreas que están a mi alrededor, mi trabajo, ¿ok? O mi escuela. O sea, tenemos que ser lo mejor que podamos ser en cada una de esas cosas, y no es nada más dedicar, por ejemplo, a mi trabajo, nada más estar dedicado a mi trabajo y descuido lo demás, pues está mal. Dios nos ha llamado a ser lo mejor en cada área en la que estemos involucrados. Sí, definitivamente, así bien concreto, hay un orden de parte de Dios para todos los hijos de Dios. Primero, no se puede invertir. Primero es Dios sobre todas las cosas. Y no es el ministerio ahí, ¿no? Es mi relación con Dios. Eso es lo más importante. Por encima de mi esposa, de mis hijos y de todo lo terrenal, es Dios sobre todas las cosas. Punto 1. Después de eso, no soy yo, ni es el trabajo, ni es el ministerio, es la familia, el núcleo donde Dios estableció desde un inicio para que ahí se desarrollara de manera sana y equilibrada un ser humano. La familia, es entornarme en la familia, y esa es la prioridad después de Dios. Y después de eso viene el trabajo, viene el ministerio y después todo lo demás. Entonces está un poco amplia la pregunta que hace, pero es sencillo. Ubique a la persona que hizo esa pregunta, ubique qué es lo que está haciendo de más y qué es lo que está haciendo de menos en ese orden de Dios. Y usted va a definir, caray, creo que estoy invirtiendo el orden de Dios, porque no puede ser primero el ministerio y después la familia, o primero el trabajo y después la familia. Los trabajos se pierden y se recuperan,
La familia se puede recuperar, pero con lesiones permanentes. Es Dios, la familia y después trabajo, ministerio, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión de prioridades precisamente. Entonces, porque, no sé, el hermano no sé cuál será esa actividad que él piensa que lo está mejorando, y tal vez sí lo mejora como persona, y tal vez sí sea una actividad muy buena o enriquecedora o que le sirva mucho en su vida. Pero exactamente como dicen, pues si estás sobreponiendo, por ejemplo, lo sobrepones ante tu familia, ante tu relación con Dios, si eso que a ti te beneficia, si te está, no sé, haciendo más inteligente o estás yendo al gimnasio, no sé, pero si eso está estorbando en tu relación con Dios, si eso está estorbando en tu relación con tu familia, entonces ahí hay un desorden, y eso sí no está bien. Y es poner en perspectiva las cosas y darnos cuenta, ok, mi tiempo lo tengo que invertir en esto primero, y ya que tengo esto que es prioridad bien cubierto, entonces puedo ir y preocuparme por lo demás, de arriba hacia abajo. Yo siento que la pregunta, no sé si esté equivocado, pero yo siento como que la pregunta va en las áreas de mi vida. Como que se está enfocando a ciertas áreas de mi vida y estoy descuidando otras. Si es así, yo diría lo siguiente. Como dice Philly, el Señor Jesucristo dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Busquemos la perfección, no la lograremos en esta vida, pero tenemos que buscarla. Y tenemos que tratar de ser perfectos en todo, buscar ser sabios para ver en qué me está fallando, en qué estoy fallando. A lo mejor no soy generoso, soy tacaño, a lo mejor soy corajudo, a lo mejor me falta más paciencia, a lo mejor me falta más cariño para mis hijos, todas las áreas de tu vida, ¿sí?, tienen que estar equilibradas y tienes que tratar de ser perfecto, ¿sí?, delante de los hombres y delante de Dios, cuando menos hacer todo lo posible. No cargarte, eres muy bueno para una cosa, pero fallas en 4 más. O sea, no es así, es tratar de ser equilibrado en todas, ¿no?, en todas las áreas de la vida. Muy bien. Pregunta un hermano: ¿cómo puedo combatir la ansiedad? ¿Qué le parece si me la dejan a mí esa? Adelante. Me va a agarrar todo el tiempo, ahora sí. Ese es un tema bien interesante, ¿eh? Y ahorita en los 10 minutos que voy a agarrar, y 10 minutos más 50 segundos, les voy a hacer una explicación de esto. ¿Alguien de los que están aquí puede decir y levantar la mano y decir: yo nunca he tenido ansiedad? O sea que todos, ¿verdad? Bueno, tienen razón. Tienen razón, porque la ansiedad es una respuesta, es un estado es una respuesta natural de todos los seres humanos. Nuestro organismo fue preparado por la naturaleza. Si usted es cristiano, pues por el que creó la naturaleza, porque creemos en Dios. Para un ateo, por la madre naturaleza. Pero nos proveyó de un estado de secreción interna que nos prepara para las situaciones difíciles que nos ponen en peligro. Por ejemplo, si yo ahorita salgo aquí al oscuro y me sale un cholo, bueno, ya no hay cholos, un puntero en moto, y me corretea queriéndome robar, e inmediatamente, sin que yo lo provoque, va a empezar una secreción interna en mí. Va a secretar adrenalina, bueno, una montonal de sustancias ahí, que van a hacer que me suba la presión arterial, que aumente la frecuencia del corazón, que se me irriguen más los músculos, que vaya más sangre a mi cuerpo, que se me ponga el pelito de gallina, que empiece a respirar más rápido porque necesito más oxígeno para correr. Todas unas respuestas para enfrentar ese estado de peligro, ¿sí? Porque es un estado de peligro real. Esa es ansiedad, es una respuesta normal. Todos estamos supeditados a ello. Por ejemplo, si vamos a hacer un examen, igual empezamos a secretar un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos vamos aunque el estado de peligro que vamos a enfrentar es que me van a reprobar si no lo paso. O sea, es automático. Pero la ansiedad se mide en niveles normales, vamos a decir, la que todos debemos de padecer para poder enfrentar cada situación de riesgo para nuestra vida, de peligro, vaya. Y es normal, Dios nos proveyó de esa secreción interna para salir adelante. Inclusive después de que ustedes, por ejemplo, si después de que el puntero me quiso asaltar ahí, voy a durar aproximadamente entre 15 y 30 minutos con la secreción elevada de esas sustancias. Si fue a las 10 de la noche, me voy a dormir como a las 5 de la mañana o 4, porque me va a mantener así como los gatos de pelea, o sea, con los músculos, o sea,
y ya que mi cuerpo detecte de que ya pasó el problema, o cuando estamos en una cirugía bien complicada empezamos a generar ansiedad, el sudor, esto, aquello, pero ya que terminamos el procedimiento quirúrgico complicado y salimos a las 2-3 horas, ya estamos relajaditos, ¿verdad? Eso es normal. Lo anormal es lo siguiente. Lo anormal es que estemos bajo ese estado de alerta constante en circunstancias totalmente normales, donde no estamos en peligro. A eso se le llama ansiedad permanente. O que esos niveles los aumentemos a un rango tal que me altere mi dinámica social de vida, laboral, familiar, porque ya empiezan a aparecer otras cosas, ¿verdad? Impaciencia, intolerancia, insomnio permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a donde no debemos de llegar. Porque también se relaciona con otras circunstancias. Ahora, ¿por qué sucede eso? Sucede porque hasta la Biblia tiene su explicación para eso. Porque nosotros estamos formados, somos seres tripartitas, estamos formados por un espíritu humano, por un alma y por un cuerpo. Los psicólogos y los psiquiatras saben eso. Y ellos estudian el cuerpo, el alma medio lo estudian y el espíritu no saben nada. La palabra de Dios dice: guárdate irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Es un texto de santidad, pero ahí habla cómo estamos estructurados en 3 partes, seres tripartitas. En el alma está la mente, están las emociones y está la voluntad. ¿Lo hago o no lo hago? Mis pensamientos y mis emociones. Los psiquiatras y los psicólogos estudian eso, pero lo estudian nada más, ¿verdad? Finalmente no pueden tratarlo a fondo porque el alma es una cuestión muy compleja y el que lo puede tratar a fondo es el que creó el alma, y ese es Dios mismo, ¿verdad? Más o menos para que se van dando una idea de dónde está la solución del problema. Los psicólogos le van a ayudar y los psiquiatras le van a ayudar, los medicamentos le van a ayudar, pero la sanidad final, la sanidad de fondo, la sanidad permanente está solamente en el poder de Dios. Bien, esto no lo tenía preparado, ahorita lo estoy ideando cómo explicarles esto. ¿Dónde está el meollo del asunto? Está en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Recuerden que la palabra de Dios, inclusive cuando nos enseña que nos tenemos que poner la armadura de Dios, y ustedes ya saben toda la estructura, qué significa, que cuando dice, y tomad el yelmo de la salvación para detener los dardos de fuego del enemigo. ¿Dónde vienen los dardos de fuego del enemigo? A nuestros pensamientos. Y recuerden que la palabra Satanás, diablo, Lucifer, es luz bella, es padre de mentira, mentiroso. Nos ataca con mentiras a la mente. Siempre será padre de mentira. Y hay que definir si eso que vino al pensamiento viene de Dios o no viene de Dios. Si edifica, si es bueno, eso viene de Dios, pero lo que no viene de Dios sabemos que es todo lo contrario. Eso los psicólogos le llaman distorsión cognitiva. Cuando viene un pensamiento a nosotros que no es real. Siempre que nos metemos nosotros en el pasado nos va a causar tristeza y depresión. Cuando vamos al pasado, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, de niño, de niña, me va a llevar a la depresión y a la tristeza. Si me inmiscuyo en el presente, en afanarme por el presente, me va a llevar al estrés. Pero si me afano por el futuro, me va a llevar a la ansiedad. Es un problema de futuriar en nuestros pensamientos. A eso le llamamos distorsión cognitiva, cuando se le tiene que dar psicoterapia a la persona que padece de ansiedad. Le va a ayudar, pero no lo va a sanar. ¿Qué es una distorsión cognitiva? En la Biblia lo enseña, es una mentira del diablo, hombre. Es un pensamiento irreal. Yo estoy diciendo, a la semana que entra lo más probable es que voy a ir al médico y me voy a hacer Papá Nicolau y me va a hacer que tengo cáncer en el cuello, o no, me voy a ir a hacer un electro y va a salir que tengo angina de pecho y que ya me voy a morir, y es más, en mi mente ya me estoy muriendo, ya estoy pensando cómo va a ser el cajón en el que me van a, ya quiero ir a comprar el plan funerario. O sea, empiezo a caer en la distorsión cognitiva y mi cuerpo empieza a generar todas esas sustancias pensando que tengo un problema y no lo tengo. ¿Saben que esas circunstancias que yo analizo, creo y pienso que me llevan a vivir el futuro en el presente y que me hacen generar ansiedad en el presente por algo que en el futuro no ha pasado, en el 95-98% no va a suceder nunca? En cambio, de aquí a que me di cuenta por allá al mes, a los 2 meses, a los 3 meses que no pasó, sufrí en un estado de ansiedad. Y probablemente ese estado de ansiedad te quitó el sueño, te llevó a traer una personalidad a veces estresada, con la presión alta, etcétera, etcétera, etcétera. Y
Muy probablemente puedes entrar en una ansiedad tan profunda que necesites inclusive manejo por psiquiatría, con antidepresivos, etcétera, etcétera, y todos los medicamentos. Ahora bien, yo te voy a decir algo. El psiquiatra, a través de sus medicamentos, te va a tratar, te dice que va a tratar el alma, no la puede tratar el alma. Si te lo pone por la vena, si te lo pone por la boca, si te lo inyecta, donde te lo ponga, se va a ir al torrente sanguíneo, va a llegar a tus células y eso es el cuerpo, no va a llegar al alma. Si estás ansioso, pues te voy a tumbar, te voy a sedar, te voy a dar clonazepam, te voy a dar esto. Pero en cuanto pase el efecto, o sea, te va a tener, vuelve la inquietud que tienes en tu alma de ansiedad y se vuelve a manifestar en el cuerpo, o sea que te ayuda para la etapa de crisis, pero no te lo quita de fondo. Bien, y como ya me quedan 1 minuto 42 segundos, voy a mejor a concluir, porque es muy, de esto les puedo hablar 1 hora. Bien, mejor voy a la conclusión. Conclusión. ¿Cuál es el resultado? Cuando alguien está en crisis, me ha tocado atender muchos y desgraciadamente esto de la ansiedad es muy común y en los cristianos es muy común, ¿eh? No crean que porque ya nacimos en Cristo ya se nos quitó el problema de la ansiedad todos, o no podemos tener un problema con ansiedad. Todos estamos predispuestos, todos. Dios a través de su palabra da la clave de esto. Y nada más me voy a ir a un texto porque hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que hablan de esto. La fe, el conocimiento del amor de Dios, echar nuestra ansiedad sobre Cristo, etcétera, etcétera. Pero Pablo a los filipenses le da una enseñanza bien tremenda a la iglesia que estaba en Filipos, cuando Pablo le escribe la carta a los filipenses, a la iglesia de Filipo en el área de Turquía. En el capítulo número 4, en el versículo número 6, 7 y 8 le dice lo siguiente, versículo 6. Dice, por nada estés afanado. Está en el español, en la Reina Valera. En el original en griego que se escribió en el Nuevo Testamento, la palabra esa define afanado, preocupado, estresado, ansioso. Y la mejor aplicada para la definición de la palabra en griego es ansioso. Dice, por nada estés ansioso, preocupado, afanado, sino sean conocidas todas tus necesidades, o sea, todos los broncas, todos los problemas, todas tus necesidades con toda oración y ruego. Aquí están, Señor, mira, aquí estoy, la estoy pasando así, así, así. Y después dice, antes que se termine el versículo 6, y con acción de gracias. ¿Qué quiere decir acción de gracias? Descanso en la fe de Cristo, de que aunque no lo veo, yo sé que tú me escuchas, que soy tu hijo, que tengo entrada al trono altísimo de Dios a través de tu sangre y que tú estás tomando control de esto y te doy las gracias, Señor. Por eso es acción de gracias. Versículo 6. Versículo 7 dice que después de que hacemos todos esos 3 pasitos, dice, y luego entonces, o sea, después de haber hecho todo lo que dice el versículo 6, y luego entonces, se acabó, ¿verdad? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, emociones, alma y pensamientos. Aquí está el problema, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente después de que hacemos todo lo que dice en el versículo 6 y nos abrazamos de la fe en Cristo Jesús y de sus promesas, porque fe no es verlo para creerlo, es creer sin ver, descansando en la soberanía de nuestro Dios y Señor Jesucristo, porque ni una estrella ni la Vía Láctea se mueve nada de lo más pequeño en el universo, sino es por su voluntad. Y que bajo esas circunstancias que estoy, no estoy fuera de la voluntad de Dios, ni tampoco ha perdido el control, y que Dios tiene un plan y sabe cómo me va a sacar de eso, pero tengo que descansar en Él. Es aplicar la fe. Y finalmente, con esto voy a cerrar. Versículo número 8 dice, y por lo demás, hermanos, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. ¿Y de dónde viene lo puro, lo verdadero, lo de buen nombre? De Satanás, cuando te dice, no sirves, te vas a enfermar, te van a ir a hacer el Papá Nicolás y te va a salir cáncer. Es más, te van a dar quimioterapia. Es más, ya te ves en el este de la radiación. Te van a meter a cateterismo, a que te hagan el electro. O sea, el diablo actúa aquí con nosotros como padre de mentira. Él es mentiroso desde el principio hasta el fin. Y siempre que viene un pensamiento tenemos que cernirlo a través de la palabra de Dios. Si ese pensamiento es puro, y verdadero, me edifica. Y si no, lo rechazo, porque es un dardo de fuego del diablo. Si lo dejas entrar, ya si no lo vas a dejo poder entrar, sacar.
ya caminé, dicen los cholos, porque voy a caer en un estado de una distorsión cognitiva, voy a generar más ansiedad y voy a estar en un problema. Pero, ¿dónde está la clave? Yo sí les digo, si ya te manejó el psicólogo, si estás manejando el psiquiatra, adelante, 3 meses, pero te voy a sacar de esto de otra forma. Vamos a sacarte de la crisis. El único que te puede curar, el único, ni el mejor psiquiatra del mundo te va a quitar el problema. El único que puede curarte de fondo es el que creó el espíritu humano, el alma y el cuerpo. Solamente, y eso es a través de su Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios mora en ti y abrazas su palabra, su fe, y ahora sí te sueltas en Él y en su soberanía, que vaya como me esté yendo, Señor, tú estás en el control y tú me vas a sacar de esto. No sé cómo, pero esto es lo que tú tienes para mí hoy, y aquí hay una enseñanza, un plan, un propósito, y cuando haya terminado el plan, la enseñanza y el propósito, tú me vas a sacar. Mientras tanto, yo confío en ti. Ese es en mi corto hablar, porque para darles esto necesito 1 hora y media para darles una conferencia bíblico, teológica y científica de lo que es la ansiedad. Pero todos podemos ser libres. Nadie se preocupa si ha pasado por una circunstancia de esa. No se preocupe, ni le hace menos cristiano ni menos espiritual. No, estamos en una lucha espiritual y vamos a estar hasta el final de nuestros días, cuando este cuerpo se vaya a la tumba. Mientras tanto, usemos las armas que Dios nos ha dado: el ayuno, la oración, la lectura de la palabra. Señor, aumenta mi fe, por favor, porque necesito más fe para salir de esto. Y les digo que después de cada situación que tengan de esa, cuando ustedes se agarren de la palabra de Dios, se agarren de esa comunión de la oración con su Espíritu Santo, miren, cada día van a salir más fortalecidos. Cada problema que pasen de estos, llegarán con un estatus espiritual más grande, porque Dios permite las cosas siempre bajo una circunstancia. Dice la palabra de Dios que ni un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de Él, y que aún nuestros cabellos están contados. Si usted, quien sea, está pasando por una circunstancia de esta, no se preocupe, todo se mueve bajo la voluntad de Dios, y en medio de esas circunstancias Dios tiene un plan y un propósito para usted, porque si usted es un hijo de Dios, siempre lo llevará a la victoria. ¿Sí? Dios les bendiga. Muy bien. Entonces, la ansiedad es ese temor a lo que va a pasar, estar ya temiendo algo que no ha sucedido. Entonces, si nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza, y conocemos quién es el Dios al que servimos, no hay lugar para el temor, no hay lugar para la duda, no hay lugar para la ansiedad. Cuando sabemos que el Dios que tú sirves, que el Dios dueño del cielo y de la tierra, que tiene el tiempo y todo lo que puede suceder en sus manos, es tu Padre y te ama, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no hay lugar para el temor, no hay lugar para la ansiedad. Hay que conocer quién es ese Dios y descansar en que nuestra vida está en sus manos. El problema es que en un momento de ansiedad no piensas en eso. En ese momento es algo muy terrible. A mí este texto me ha ayudado mucho, hermanos. Por nada estáis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Cuando llega el pensamiento, el temor que tú tienes, inmediatamente ponlo en oración. Señor, tengo este miedo, tengo este temor, y lo pones en oración, ¿sí? Y ahí es donde Dios dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no sabes cómo, pero la paz de Dios te va a inundar. Y si está aquí en la Biblia, hermanos, es porque sí funciona. Y yo creo que esta es la mejor respuesta, ¿sí?, que tenemos concretamente, aparte de todo lo que el doctor ya explicó. Sí, mi comentario va más a los hermanos de que está muy de moda y que tengo ansiedad, me da ansiedad esto. O sea, y no todo lo que tú sientes es ansiedad, es ansiedad patológica, pues. O sea, hay mucho de que nomás nos preocupamos por esto y todo me estresa y todo me preocupa, y eso no es eso, pues. Si tomas café y té del té chino, le va a dar ansiedad. Okay. Vamos a continuar. Nos quedan 2 preguntitas. ¿Cuánto tiempo tarda un creyente en darse cuenta cuál es su llamado? Me gustaría empezar con esta, porque eso es algo que he hablado más o menos con los jóvenes. Pero lo que a ellos les digo es que, primero que nada,
el llamado de todos nosotros, de todo cristiano, ¿cuál es? Es ir y hacer discípulos en todas las naciones, es compartir el evangelio, traer gente a Cristo. Ese es tu llamado. Tu llamado no es ser evangelista, ser profeta, ser un levita, ser un maestro. Ese no es el principal. Tu principal es traer gente a Cristo. O sea, puedes traer gente a Cristo jugando fútbol, puedes traer gente a Cristo en otros ámbitos, en tu trabajo, con tu carrera. No necesariamente necesitas un púlpito para cumplir el llamado que Dios te ha dado, que es traer personas ante Él. O sea, ya dependiendo lo que el Señor haya puesto en tus manos, qué dones, qué talentos, de qué personas te ha rodeado, en dónde te ha puesto. Y entre más tú vayas desarrollando esos dones y desarrollando esos talentos y aprovechando esas oportunidades que Dios te da, tú vas a ir viendo cómo Dios te va guiando. Tal vez Dios te quiere usar en la iglesia, tal vez Dios quiere que seas un ministro, tal vez Dios quiere que tú prediques su palabra, que le sirvas en la alabanza, tal vez Dios quiere que tú sirvas en tu trabajo, tal vez Dios quiere que tú sirvas en tu equipo de fútbol, tal vez Dios quiere que sirvas de muchas maneras. Pero el llamado de todo cristiano siempre es ese, y el propósito siempre es ese: hacer discípulos, traer gente a Cristo. Y cada quien tenemos dones diferentes, cada quien tenemos talentos diferentes, y Dios se glorifica en diferentes talentos, en diferentes personas, y usa a diferentes personas en diferentes ámbitos. Entonces, desarrollen sus dones, desarrollen sus talentos, y van a ver cómo Dios los va a ir guiando, pero nunca pierdan el enfoque. La última pregunta dice: ¿cómo se combate la religiosidad? La religiosidad, bueno, yo creo que es a veces un término mal. Bueno, una persona religiosa, y dicen, es una persona religiosa, es un término mal entendido, ¿no? Porque ser religioso no está mal, o sea, menos que entendamos por ser religioso. Pero si por ejemplo yo le he visto, no sé, alguien que trae una Biblia, viene al culto y trae una Biblia, y alguien puede decir, es muy religioso, trae la Biblia. Pues, ¿eso qué tiene de religioso? ¿Sí? Ahora, si yo traigo la Biblia para que los demás me vean que traigo Biblia, o ponle que la leo pero no la pongo en práctica, es presumido, no es religioso. ¿sí? Entonces posiblemente sea un religioso, ¿no? Que nada más haga las cosas en la iglesia por cumplirlas, que no las haga de corazón. Pero cuando una persona hace las cosas de corazón, no puede ser un religioso en el punto de vista mal entendido que hay de religioso, ¿no? Ser religioso, cumplir con las cosas que Dios quiere para nosotros, yo pienso que no está mal. ¿Ok? Yo creo que voy a ver si me centro sobre lo que la persona. Es que algo que decía Fernando es de que cuando las hacen en vivo y a todo color, cuando estás en un panel en televisión y tienes momento de interactuar y de que te haga más clara la pregunta. Pero bueno, creo entender esto. Yo creo que se relaciona más que nada la persona que hizo la pregunta al legalismo. O sea, estas reglas, normas, costumbres que a veces queremos confundir con relación con Dios. Yo creo que más que nada eso, porque todos de una u otra manera nos tenemos que definir como una religión. Nosotros somos de la religión cristiana, protestante, evangélica, como le quiera llamar. Entonces, ¿cuál es la forma para terminar con ese legalismo? No religión, sino legalismo y religiosidad, donde empiezas a creer que toda una serie de normas, costumbres establecidas por los hombres vas a alcanzar el favor de Dios, vas a alcanzar la gracia de Dios. Es teniendo un encuentro sobrenatural con Cristo Jesús, teniendo una regeneración, o sea, un nuevo nacimiento, que tu espíritu humano sea generado nuevamente en ti, porque venimos muertos espiritualmente, de Génesis capítulo 3. Podemos ir a las iglesias, llevar una Biblia, tomar todas las reglas, normas y costumbres que se establezcan en esa denominación cristiana. Vístete así, ponte así, no uses esto, no aquello, no lo otro, no lo aquello, y eso no me lleva a Dios.
Si no he nacido de nuevo, me va a hacer fariseo, nada más, y legalista, porque voy a pensar que bajo esa normatividad y costumbre estoy agradando a Dios. A Dios se le agrada cuando reconocemos que la única manera que tenemos para tener una relación verdaderamente con Dios es cuando reconocemos que hemos pecado, cuando procedemos a un verdadero arrepentimiento, cuando reconocemos que es única y exclusivamente a través de la muerte expiatoria y redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que es a través de su sangre que yo alcanzo el favor de Dios y no a través de mis obras, y tengo ese encuentro sobrenatural con Dios, y mi espíritu humano nace de nuevo, y el Espíritu de Dios viene y me hace templo del Espíritu Santo. Esa es la única manera, en base a una comunión con Dios a través de la oración y de la palabra de Dios, que empiezo a tener una verdadera relación con Dios, y no una relación a través del legalismo. El legalismo viene de leyes. O sea, los fariseos eran legalistas porque ellos establecían las 613, no son 10 normas, reglas o leyes que tiene el Pentateuco, son 613, pero conocemos 10 nada más. Ellos eran muy legalistas porque aún inclusive la mujer menstruosa la dejaban allá afuera de la casa, y hasta que ya termines y llegas el ritual de purificación, entras a la casa a convivir, para que se den una idea hasta dónde nos lleva el legalismo. Eran demasiado religiosos, demasiado legalistas, conocían los 39 libros del Antiguo Testamento y los primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se lo conocían a los 12 años y de memoria. Pero cuando vino Cristo, ellos no reconocieron que todas las 333 profecías del Antiguo Testamento se cumplían con el Hijo de María y de José. Fíjense a dónde nos lleva el legalismo y la religiosidad, a no tener una revelación real de la voluntad de Dios que está en su palabra. ¿Por qué? Porque el legalismo nos hace creer que nosotros, con todo lo que hacemos, agradamos a Dios y alcanzamos el favor de Dios, y eso es antitético para la gracia de Dios. La gracia de Dios es nosotros, no somos merecedores de nada, nosotros somos incapaces, hagamos lo que hagamos, de tener el favor de Dios. Así es. Él lo hizo todo. Muy bien. Él lo hizo todo cuando, siendo Dios, no tuvo nada que aferrarse, sino que dejó su trono para venir y tomar la naturaleza de nosotros, para que en la propia naturaleza de nosotros morir por nosotros y regresarnos de nuevo a Dios. Lo que se había perdido en el huerto del Edén, lo recuperó en el monte Calvario, a las afueras de Jerusalén, allí en una lomita, el monte de la calavera le llaman. Así es que yo deseo que tengas un encuentro sobrenatural con Cristo, si no lo has tenido, y si ya lo tuviste, una comunión profunda con Dios, con Jesús y su Espíritu Santo y su palabra. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es Me el emocioné. remedio? ¿Cuál es el remedio a la religiosidad? Simplemente conocer al Dios de la religión. Cuando tú conozcas al Dios que adoramos, cuando tú conozcas al Dios que se adora verdaderamente y no las formas, tu vida va a cambiar. Como dice el doctor, cuando tengas un encuentro con Cristo, es cuando vemos que la gente cambia, ¿sí? Vemos un cambio en las personas. ¿Por qué? Porque un encuentro con Cristo te cambia, te transforma. Y cuando tú conoces a Cristo, entonces todo lo demás es, o sea, te das cuenta que son solamente que lo hacías porque te lo mandaban o porque te lo imponían, pero cuando conoces a Cristo, ahora haces las cosas de corazón, ¿sí? Traes tu Biblia porque la lees, vas a la iglesia porque adoras, ¿sí? Ya no te traen a fuerzas, ya no vienes por obligación, porque lo haces ahora con todo tu corazón, porque conoces al Dios de la religión. Pero en fin, todos somos religiosos en ese sentido, porque tenemos una religión que es la religión cristiana, ¿no? Ok, y aterrizando un poquito más esto, ¿cómo evitar la religiosidad? Bueno, lo que dijeron, lo que yo dije anteriormente también, de no decir qué hacemos y no hacemos nada, aparentar, nada más ir a una iglesia y como los fariseos que aparentaban, pero no movían ninguna carga con el dedo de su mano, nomás las ponían en los demás. Pero hay otra cosa que dijo el Señor en su palabra, que la religión pura y sin mácula, dice, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que, en otras palabras, si no hay misericordia en nuestra vida, si no hay amor en nuestra vida,
algo palpable, algo que se pueda ver, ¿ok? Seremos religiosos nada más, o sea, de esos religiosos malos, pues, sino la persona realmente que ha tenido un encuentro con Dios como debe ser una persona misericordiosa, ¿sí? Misericordiosa, el amor demostrado, como dice la Biblia católica, ahí no dice amor, dice caridad, ¿no? Caridad, porque eso es más así de decir, te estoy haciendo algo por alguien, ¿ok? Y es el amor ese que se puede demostrar. Entonces, queremos evitar la religiosidad, seamos gente misericordiosa, compasiva, amorosa. Amén. Hay un punto importante, perdón. Es visitar a las viudas y a los huérfanos sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La persona que conoce a Cristo ya no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es cuando dicen, y tú ya no tomas, y ya no bailas, no, ya no, ¿por qué? ¿Me explico? Porque hubo un cambio en ella. Sí, conoció a Cristo, conoció al Señor, y el mundo ya no le es atractivo. Entonces ahí vemos un cambio en la persona, ¿sí? En cambio, perdón, una persona religiosa que va a la iglesia, que todo cumple, pero ama al mundo y se goza con todo lo que hay en el mundo. O sea, no hay coherencia, pues, ¿me explico? Entonces, esa es la situación. Cuando conoces al Dios de la religión, cuando conoces al Señor Jesucristo, ya no vas a querer nada más de este mundo, nada te va a llenar más que Él. Volviendo a lo religioso, a cada quien dio lo que yo entiendo con religioso, o la pregunta o la duda, yo quiero que a veces sale de que muchas veces podemos observar o nos damos cuenta de alguna manera de que hay personas que tienen literalmente generaciones profesando una fe, ¿sí? Pero a fin de cuentas el estilo de vida que se lleva dista mucho del cristianismo que profesamos o hablamos. Yo creo que esa es la religiosidad que a fin de cuentas daña, porque tenemos la ilusión del cristianismo, pero no la vivencia de. Por lo tanto, vienen situaciones, vienen problemas, vienen crisis, y vemos cómo el religioso, por decirlo así, se derrumba y cae en crisis igual que el mundo. ¿Sí me explico? Porque todos vamos a vivir situaciones y todos vamos a tener… sí, exactamente. Pero yo creo que ahí es donde entra la confusión. Pues, ¿cómo es posible que 1000 años y estemos de esta manera, ¿no? Entonces, yo a lo mejor estoy… Sí, yo diría que, o sea, a la religión, a la definición de religiosidad, yo también le añadiría ese aspecto que dice mi mamá, de que son espiritualoides, pues, que es una religión que sí, y Dios, y alabo, y tengo un lenguaje así muy espiritualón. Léxico religioso. Ajá, pero, o sea, a fin de cuentas, la religiosidad es algo que está basado en las personas, en la tradición, en lo que la gente dice, en lo que hacen los hermanos, lo que van a decir si me ven haciendo eso, si no me ven haciendo eso. Es cuando se desvía la mirada de Dios y se enfoca en los ritos, y se enfoca en las apariencias, y se enfoca en todo eso que es secundario, pues, y quitamos la mirada de Dios, porque la fe nuestra es aquella que depositamos en Cristo, en conocer a Cristo, en buscarle más a Él, en reflejarle a Él, y en nuestro caminar y conocer de Cristo empezamos a desarrollar todos esos características del cristiano. Andamos con nuestra Biblia, la leemos, oramos, levantamos las manos y cantamos a raíz de conocer a Cristo, no nomás por hacerla, no nomás por cumplir requisitos, no nomás porque todos lo están haciendo y para que me vean y digan que yo soy bien cristiano tampoco, pues. Muy bien, gracias a todos, Dios les bendiga. Vamos orando. Señor,